comprensión de listas básica. Lo que ocurre es que la comprensión de listas permite introducir al mismo tiempo condicionales y además permite introducir condicionales con dos significados distintos. Esto puede ser un poco lioso, pero vamos a ver algunos ejemplos. En concreto, el primer condicional, que es este que tenemos aquí, lo que permite es introducir elementos solamente si cumplen alguna condición. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer lo mismo que antes, es decir, introducir en una lista o crear una lista que tenga los elementos de otra multiplicados por 2, pero solamente para aquellos elementos, aquellos números que sean números impares, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo haríamos de forma normal. Bueno, pues creamos una lista vacía, que es lo que tenemos aquí, recorremos los elementos de la colección, ¿de acuerdo? Esto igual que hasta ahora, comprobamos si el elemento es un número impar y en caso de que lo sea, añadimos el elemento multiplicado por 2. Bueno, alguien puede estar preguntando, oye, exactamente esto, ¿por qué comprueba que sea un número impar? Bueno, es una pregunta legítima y voy a explicarlo porque a lo mejor pueden surgir dudas. ¿Cuándo un número es impar? Bueno, pues un número es impar cuando al dividirlo entre 2 el resto es 1. Si no estáis de acuerdo, podemos pensarlo aquí. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 2, ¿de acuerdo? 7 entre 2 es 3, 3 por 2 es 6, y el resto de esta división es 1. Mientras que, por ejemplo, si yo tuviera el número 8, pues 8 entre 2 es 4, ¿vale? 4 por 2 es 8 y por lo tanto el resto es 0. Entonces, cuando el resto es 0, el número es par, cuando el resto es 1, el número es impar. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es calcular el resto de la división entre 2 y si es igual a 1, pues estamos añadiendo el elemento, ¿no? Si no lo recordáis, esto lo vimos en el tema 2, pero ese símbolo de porcentaje básicamente es el módulo o resto de la división, ¿de acuerdo? Bueno, pues este código de aquí está haciendo justo lo que habíamos pedido. Multiplicar por 2 los elementos de la colección e introducirlos en la nueva lista solamente para aquellos elementos que sean números impares. ¿Cómo hacemos esto empleando list comprehension? Bueno, pues es más o menos sencillo. Tenemos lo mismo que antes, el elemento a introducir, ¿de acuerdo? Ese sería el elemento a introducir, que correspondería con este de aquí. Y a continuación el bucle que recorre el elemento, ¿de acuerdo? Que correspondería con este de aquí. Perdón, esto es un 2. Pero además tenemos la condición que se debe cumplir y esa va después del bucle, después del for. En este caso aquí la tenemos. Esta es la condición que ha de cumplirse, que corresponde con la que tenemos aquí. Entonces vemos que, digamos, esa list comprehension lo que nos permite es coger y esta estructura que tenemos aquí a la izquierda, reescribirla de otra manera en la derecha, de tal modo que, bueno, pues se pueda incluir en una misma lista, ¿vale? Una particularidad de este tipo de condicional es que la lista generada puede tener menos elementos que la original, ¿de acuerdo? De hecho, en este caso, si hubiera números pares en la colección, como no se introduciría nada, bueno, pues la nueva lista tendría menos elementos. Hay otra forma o hay otro tipo de condicional en el cual también podemos emplear list comprehension. Supongamos que queremos introducir elementos siempre, ¿de acuerdo? Para todos los elementos de la lista queremos introducir un elemento, pero queremos que el elemento dependa en función del valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos que queremos en nuestra nueva lista que hemos creado aquí, recorremos los elementos de la colección original y lo que hacemos es que si el elemento es impar, introducimos el elemento multiplicado por 2, igual que hasta ahora, pero si es par, es decir, en otro caso, introducimos el número menos 1, ¿de acuerdo? Vemos que siempre introducimos un elemento, solo que si el número es impar vamos a introducir un valor concreto, el número multiplicado por 2, y si es par vamos a introducir el valor fijo menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo se escribe esto en una list comprehension? Pues se escribe de una manera un poquito distinta. En concreto, el valor a introducir va primero, pero el valor a introducir que va primero va a tener una expresión condicional y después vendría el bucle, ¿vale? Es decir, es parecido a lo que habíamos visto al principio, pero en este caso este sería el bucle y el valor a introducir, todo esto de aquí, ¿vale? Lo tendríamos, digamos, junto. Yo creo que esto, que puede ser un poco lioso y normalmente, salvo que trabajemos habitualmente, nos va a costar entenderlo o nos va a costar al menos recordarlo. A mí me gusta interpretarlo como si yo esto lo estuviera leyendo en inglés, ¿de acuerdo? Fijamos, lo que estamos diciendo aquí es,
yo quiero introducir el elemento multiplicado por 2 si elemento módulo 2 es igual a 1, es decir, si es impar. Y si no, el número menos 1. ¿Vale? Es decir, cuando le digo que a Python qué es lo que tiene que introducir a la lista, lo que le digo es, oye, introduce esto si se cumple esta condición y si no, me introduces esto. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo creo que leído así es algo más o menos intuitivo. No obstante, a continuación, en el siguiente vídeo vamos a ver algunos ejemplos para intentar entender esto un poquito mejor.